Ahora, después de este lugar de prisiones de oscuridad, vendrá a continuación un día, el día del juicio final del gran trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Esas almas perdidas, entonces, serán sacadas de estas actuales prisiones y serán llevadas ante el gran trono blanco de Dios, donde serán analizadas las obras que hicieron en la tierra. Ahí se les dará el nivel de castigo definitivo que corresponde, y también se les dará un cuerpo nuevo para ser destinados al lago de fuego, tormento y dolor eterno con un cuerpo, por haberse rebelado contra Dios, por no haber buscado a Dios, por no haberse convertido a Dios, o por no haber recibido el evangelio jurídico de Dios. Todos esos impíos serán lanzados después del juicio de Dios a un lago de fuego y azufre, donde sufrirán el castigo eterno en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. El tema es para temblar. La Biblia habla así de duro y terrible, estimado oyente, para impactar y para estremecer al alma más indiferente. Así que reaccione, porque el lugar que describe la Biblia es terrible y horrible. Y muy terrible debe ser ese lugar, porque si Dios envió nada menos que a su Hijo para evitar que el hombre vaya allí, y si Dios tiene tanta paciencia en años con el hombre, entonces todo eso demuestra lo terrible, horrible y temible que debe ser ese lugar donde Dios no quiere que el hombre vaya. Pero si el hombre usa su libre albedrío para escapar de ahí por medio del Evangelio. El día del juicio final, el día del gran trono blanco de Apocalipsis, es solo para los perdidos, no es un juicio para los salvos. Y, evidentemente, no será lo mismo el castigo que recibe una persona perdida y moral que el castigo de una persona perdida y perversa. Ambos son perdidos por no haber tenido el Evangelio en su vida, pero recibirán diferente nivel de castigo por justicia y porque Dios es un Dios justo. Él castigará de forma diferente a los hombres malos según la maldad hecha en la tierra, aunque hayan sido morales y buenas personas. La moralidad y ser buena persona ante los hombres no salva a nadie ante Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Por lo tanto, con tan solo un pecado de pensamiento, ya son merecedores de la justicia divina. Las sectas y religiones que enseñan a ser buenas personas a las congregaciones están engañando a la gente. Lo que deben enseñarles no es moralidad bíblica, sino enseñarles el evangelio jurídico para salvarse de este lugar terrible, como hacemos constantemente en el Ministerio Tinajas. Eso es lo que nos diferencia a nosotros con la mayoría de iglesias de hoy, por no decir todas, y los canales de la red. Nosotros no moralizamos a la gente, estimado oyente. No pretendemos quedar bien delante de la gente. Nosotros le mostramos la verdad radical y el evangelio jurídico eternal. Los necios adventistas dicen que no puede haber un castigo consciente y eterno porque Dios es amor. Pero se olvidan estos herejes de que Dios es también un juez justo y debe aplicar su justicia sobre todo hombre delincuente. Sería una injusticia no castigar conscientemente las injusticias de los hombres. Sería muy fácil que la eternidad fuera inconsciente. Eso es precisamente lo que quieren todos los perversos pecadores, que no haya dolor consciente y eterno por causa de sus pecados. Todo el mundo escapa del dolor, estimado oyente, y esta secta se ha inventado esa doctrina de que los malos quedarán sin dolor, quedarán inconscientes, y dicen esto para ganar adeptos, pero esa idea de la inconsciencia es falsa. Por eso los adventistas son una secta perversa, porque promueve el pecado y luego la inconsciencia eterna. De hecho, esto de evadir la culpa y el dolor es lo que busca, por ejemplo, el que bebe o se droga. En la eternidad no hay evasión de la culpa, estimado oyente, sino dolor del alma y del cuerpo por toda la eternidad para los inconversos por los siglos de los siglos. Lo segundo que los adventistas dicen es que no hay ningún cuerpo que aguante el fuego. Pero lo que no entienden estos necios es que Dios tiene suficiente ingenio y poder para diseñar un cuerpo capaz de soportar el fuego eterno, de la misma manera que un orfebre aquí en la tierra diseña una vasija, instrumentos o herramientas capaces de resistir el fuego sin deformarse.
De la misma manera sucede con Dios. Diseñará un cuerpo preparado para el impío, para que sufra en la eternidad, en el fuego eterno. Por lo tanto, toda persona que esté en una iglesia adventista, cuando muera, precisamente vivirá todo lo contrario a lo que le enseñaron en su iglesia. Todo adventista vivirá el castigo consciente y eterno. Jesús dijo: los injustos irán al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 46. El castigo infiere conciencia, y la duración, dice el Señor, es eterna. Por lo tanto, argumento adventista derribado. La Iglesia Católica se ha inventado el purgatorio para después de la muerte. Pero en la Biblia no se ve nunca nada del purgatorio. El purgatorio, dicen ellos, es un lugar de purificación previo al cielo, donde las almas purgan sus pecados, como dice el dogma católico romano en su constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 7, sección 49 y 50. Pero eso es un invento sin ninguna base bíblica. En realidad, el purgatorio es un gran negocio que fue inventado por la Iglesia Católica Romana, con el cual se ha levantado el imperio católico. Dice la doctrina católica: si usted paga dinero por un alma familiar que está en el purgatorio, entonces nosotros, la Iglesia Católica, inventándose una autoridad que no tienen, le sacamos antes de tiempo a las almas del purgatorio de su familia para que vayan más rápidamente al cielo. Todo un negocio, estimado oyente. Un invento rastrero, mezquino, atroz, vergonzoso, herético, blasfemo y antibíblico. Porque así es la Iglesia Católica, una secta gigante llena de doctrinas de demonios. La Inquisición asesina, el negocio del purgatorio y las perversiones de esa iglesia son los estigmas de lo que es esa falsa Iglesia católico-romana. Por otro lado, tenemos las religiones orientales que se han inventado eso de la reencarnación después de la muerte. Una sucesión de varias vidas siguiendo un proceso evolutivo que no existe. O sea, millones de personas creyendo esta mentira. Y luego está la idea de los musulmanes, que creen en un falso paraíso machista con 7 mujeres después de la muerte. Una esperanza rastrera e inmoral. Y así podríamos seguir con la lista de lo que piensa cada secta y cada religión del mundo en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Otros incluso no tienen muy claro qué es lo que pasa después de la muerte. El tema para ellos es más bien como una cosa difusa. Pero solo en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos la verdad de este tema de dónde van los muertos al morir. Por eso estamos aquí hoy para enseñar la verdad de este tema técnico doctrinal. Bien, hasta aquí sintéticamente con las 2 etapas del destino de los inconversos. Primero, las prisiones de oscuridad y tormento del alma. Luego viene el juicio final de sus obras. Y en la segunda etapa, luego del juicio final, son destinados al lago de fuego con tormento del alma y del cuerpo. Así que escape de ahí, estimado oyente. Solo de decir esto, ya estremece. No queremos ser fríos simplemente enseñando hoy el orden y los lugares bíblicos que hay después de la muerte. No. Queremos también aprovechar este mensaje para estremecer su conciencia, para despertar su razonamiento y activar su libre albedrío para que usted reaccione y busque el perdón de sus pecados por medio del Evangelio. Porque si muere sin sus pecados correctamente perdonados, usted experimentará esos 2 lugares terribles que hemos nombrado. Esto no es sensacionalismo, estimado oyente, ni alarmismo. No. Esto es realismo y radicalidad bíblica.